Bendito y soberano Dios, te damos la gloria, te damos la majestad. Bendecimos este momento de una manera especial, Señor, disfrutamos a una de las cosas más hermosas a través de ella, tu santa palabra. Te damos gracias por este tiempo, Padre, el cual tú haces un maestro de la palabra de tu Señor. Te damos gracias porque sabemos el esfuerzo que requiere dejándonos de estar aquí. Pero bueno, yo sé que Él te ama, Señor, y lo hace con todo su corazón. Ahora, de acuerdo al libro de Santiago, bendito Dios, que esta palabra sea en nuestras vidas más un hacer que un oír. Cuando hacemos la palabra, Señor, esto traerá grande beneficio porque no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hola, ¿me escucha bien? Sí. Ahora sí, mejor. ¿Me escucha bien? Bueno, se tiene que escuchar bien porque este mensaje está bueno. Ok, bueno, para que nadie se duerma les voy a asignar unas palabras para que me ayuden, ¿está bien? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo? Santiago, ¿alguien que me ayude ahí? ¿Algún voluntario? ¿Sí? Ok. Santiago capítulo 1, versículo 17. Todavía no, dame un segundito. Bueno, la palabra, ¿sí me escuchan bien, verdad? Sí, ok. Hay que estar pellizcados para no perderse, porque son varias cosas, ¿está bien? Entonces, este mensaje se llama El juicio del gran trono blanco. Por eso es importante, porque implica profundizar en lo que dice la Biblia con respecto a los juicios de Dios, ¿verdad? Está el juicio del tribunal de Cristo, está el juicio del gran trono blanco, está la condenación, está la segunda muerte, está todas esas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la palabra con respecto a eso y la manera en la que Dios juzga las cosas y cómo Él va a juzgar todo, ¿verdad? Entonces dice, vamos a analizar cómo funciona la lógica del juicio de Dios, ¿verdad? Si quiere leer la palabra, por favor, mamá. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hola. Ok, entonces, si escucharon bien, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué citamos esa palabra? Porque esa palabra nos revela que Dios no cambia, Dios es siempre el mismo. Entonces, a pesar de que la revelación de la gracia de Dios ha sido en la historia progresiva, porque Dios empezó con la ley y antes de que fuera manifestado el Señor Jesucristo en la historia, ya desde antes sabían los antiguos de la palabra de Dios que algún día iba a venir el Mesías, que algún día iba a venir el Salvador, que algún día iba a venir el Señor. ¿Verdad? Póngame cuidado y no haya lo que está pasando, porfa, porque si no se me pierde. Entonces, ya sabía Dios que Él iba a ir revelando poco a poco, su misericordia y su gracia para con la gente, ¿verdad? Primero la ley, después vino Cristo, estamos bajo la gracia, después vendrá la tribulación y todo con un orden, porque Dios es ordenado, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué citamos esa palabra? Dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia nunca, independientemente de que Él vaya manifestando su misericordia con la humanidad poco a poco. ¿Por qué? Porque, como les digo, antes estábamos bajo la ley, tiempos que no nos tocó vivir a nosotros. ¿Saben lo que dura una generación? El Salmo 90 dice que una generación dura entre 70 y 80 años. O sea, una generación no es nada a lo largo de todos los siglos de historia que ha vivido el ser humano, ¿verdad? Son miles de años. Entonces, a nosotros nos tocó nacer en los últimos tiempos, en ese mundo que describe la Biblia, donde todo está congestionado, donde el mundo está acelerado, donde unos corren de un lado para el otro, donde la tecnología y la ciencia han avanzado un montón, donde, o sea, ese mundo que habla la Biblia del fin de los tiempos es el que nos tocó vivir a nosotros. Pero ¿por qué mencionamos ese pasaje que dice que Dios no cambia su forma de pensar ni de ser? Ustedes entenderían que ¿por qué Dios perdonaría a un gran pecador arrepentido, pero no un pequeño pecador que no se arrepienta? O sea, Dios perdonaría una gran deuda. Es una lógica distinta a la de nosotros, ¿verdad? Nosotros tal vez estaríamos más propensos a perdonar una pequeña deuda que una gran deuda, porque nosotros estamos viendo la deuda, no vemos más que eso, porque así somos los humanos, porque estamos hablando material, estamos hablando de la carne, estamos hablando del mundo, pero Dios, la lógica de Dios es espiritual y es distinta. Dios no ve la cantidad de pecado, ve la cantidad de arrepentimiento y de fe, ¿verdad? Entonces Dios prefiere perdonar a alguien que haya hecho lo peor, pero que tenga un arrepentimiento genuino de su corazón y que tenga fe en Él, en su regalo de salvación, en su gracia, a salvar a una persona que cree que es muy buena, que cree que ha pecado tan poco que se puede salvar sola, que cree que no necesita de Él, que no, gracias, no necesito su salvación, no necesito su sacrificio, soy suficiente, he sido bueno en la vida, no he sido tan malo, merezco el cielo. Ese soberbio, esa soberbia que hay en ese corazón no va con Dios. O sea, Dios está más propenso a perdonar a una persona que haya fallado un montón, ¿verdad? Que haya hecho de todo. Es que esa es la lógica de Dios. Dios no ve qué tanto hemos pecado, Dios ve qué tanto yo me arrepiento de lo que he hecho. Eso es lo que me importa. Entonces, ojo, vamos a ir analizando la lógica de Dios para llegar a entender el fin de sus juicios, porque estamos hablando, el tema de la prédica es el juicio del gran trono blanco. Dios no tiene un solo juicio, que la gente se muere y todos vamos para el mismo lado y ya. Hay distintas cosas porque Dios es ordenado, Él divide, unos para acá, otros para allá, y si nos hemos preguntado alguna vez qué pasará cuando yo me muera, aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a responder, porque la palabra de Dios lo dice, lo aborda, pero muchas veces nos quedamos con versículos muy light, ¿verdad? Que tal vez no profundizan lo suficiente, y es importante entender cómo piensa Dios con respecto a estas cosas. Entonces, ¿cómo podría Dios reconciliar su santidad con personas que han vivido una naturaleza pecaminosa y permitir el acceso a su gloria eterna a quienes han pecado? ¿Cómo podría ser posible, verdad, que un Dios, imaginémonos primero que todo la realidad en la que vive Dios? Dios no vive en una realidad como la de nosotros. A nosotros nos cuesta entender quién creó a Dios. ¿Por qué nos cuesta entender eso? Y por qué siempre es una pregunta de todo el mundo, de niños, de adultos, de no creyentes. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Porque nosotros fuimos creados. Entonces, como nosotros fuimos creados, pensamos que todo lo que existe tiene que ser creado. Pero es que esa es la definición de Dios, el que no es creado, el que creó todo y que ha existido desde siempre. Dios creó la realidad en la que vivimos, que se compone de materia, tiempo y espacio. Ahí está el tiempo. Dios creó el tiempo. El tiempo, si no fuera por Dios, no existiría. Porque Dios vive en la eternidad, en el día eterno. No termina ni tuvo inicio. A nosotros nos cuesta entender que Dios vive en una realidad en la que no hubo un inicio. Porque nosotros vivimos en una realidad donde sí hubo un inicio. Por eso nos cuesta entender eso. Uno dice, bueno, yo nací tal día. Me hizo mi papá y mi mamá. Y a ellos los hizo mi abuelo y mi abuela, y a ellos los hizo el que sigue, y de ahí para atrás hasta arriba. Y uno dice, pero ¿quién hizo a Dios? A Dios no lo hizo nadie.
porque la definición de Dios es precisamente el que no fue hecho, es el que hizo todo, pero no ha sido creado. Él vive en la eternidad, no está limitado por el tiempo, siempre ha existido y siempre existirá. Nosotros somos sempiternos. ¿Qué quiere decir eso? Que habiendo tenido un inicio, no tendremos un fin. Dios es eterno. Él no tuvo inicio ni tendrá fin. Él siempre ha existido. Y a partir de un momento Él decidió crearnos a nosotros, Él decidió crear el tiempo, Él decidió crearnos y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, habiendo experimentado el pecado, como nosotros, habiendo hecho la maldad, habiendo hecho lo que no está bien, Él nos da acceso a la eternidad con Él? ¿Verdad? Eso es como permitir, eso es como tener una casa limpia, ¿verdad? Brillante el suelo, y permitir que entre alguien con los zapatos sucios a ensuciar todo lo que yo tengo limpio. Y es un ejemplo muy pequeño, porque estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la presencia de Dios. Es algo perfecto, limpio, puro, inmaculado, ¿verdad? No se me duerman. Entonces, es importante entender por qué, o sea, cómo Dios logró ser tan sabio para encontrar la manera de decir, bueno, ¿cómo hago esto? O sea, pongámonos en los zapatos de Dios, porque a veces uno dice, ay Dios, yo esto, yo el otro, yo... Pero pongámonos en los zapatos de Dios. ¿Qué tuvo que haber pensado Dios? O sea, imagínense cómo tuvo que haber pensado Dios. Él tiene que ser justo, porque si hace algo en lo que se contradiga, todo el mundo le puede reclamar que fue injusto. Los ángeles del cielo, ¿verdad? Nosotros mismos, todas las seres espirituales le podrían reclamar, pero no fuiste justo. Dios tiene que ver qué hace para ser justo, porque esa es su esencia. Él es santo, Él es puro y es perfecto. Entonces tratemos de ponernos en la mente de Dios y decir, ¿cómo logró Dios pensar así? ¿Cómo dice Dios? Ok, lo más lindo, lo más precioso que yo voy a hacer va a ser el ser humano. ¿Por qué? Porque está hecho a mi imagen y semejanza, son mis hijos. O sea, sabemos que todo aquel que es hijo de Dios es porque recibe al Señor. Pero quiero decir, somos hechos a imagen y semejanza de Él. Los ángeles, las criaturas del cielo, no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Son entes espirituales al servicio, ¿verdad? Entes ministradores de Dios para servicio de Él, pero no son sus hijos. No fueron hechos a imagen y semejanza de Él. Pero nosotros tenemos dos estados. El primer estado es el estado aquí en la carne, en el que somos inferiores a los ángeles, la palabra lo dice, y luego seremos superiores a los ángeles, pero en la glorificación somos como una mariposita, ¿verdad? Que primero es un gusano y luego se convierte y ya se pone bonita y todo, ¿verdad? Parecido. Con la mariposa. Entonces ahorita todavía somos inferiores a los ángeles, estamos metidos en un cuerpo mamífero, con pelos, con tetillas, igual que un perro, igual que cualquier animal, ¿verdad? Con la diferencia de que tenemos el espíritu, ¿verdad? De Dios, la imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios en nosotros no quiere decir que Dios tiene orejas y pelos y nariz, quiere decir que Dios es espíritu, dice la palabra. Si nosotros fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios, se refiere a nuestra parte espiritual, no a nuestra parte física. Dios es hombre, Dios es mujer, es que no es ni hombre ni mujer. Dios es el Señor, es espíritu, es Padre de todos los espíritus, Él es el creador. Él no se tiene que someter a las limitaciones de su creación. Él nos creó con características, y si yo tengo tal característica de color de piel o de estatura, eso no son características de Dios. Él es espíritu, dice la palabra. Por eso dice la palabra que Dios es espíritu y Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando habla la palabra de que nosotros somos hechos de imagen y semejanza de Dios, se refiere a nuestra parte espiritual. ¿Qué tengo yo parecido a Dios? Entiendo la diferencia entre el bien y el mal. Entiendo lo que es justo, lo que es correcto, tengo discernimiento. Esa inteligencia, esa capacidad es esa parte espiritual que hay en mí, que no hay en un animal. Esa es la sabiduría. Eso está dentro de mí, no está en los animales, y lo puso Dios en mí para hacer una diferencia entre mi ser y los animales. Sin embargo, sigo estando en un cuerpo mamífero, un cuerpo animal, ¿verdad? Pero tengo el espíritu dentro de mí que hace la diferencia. Entonces imaginemos, ponemos los zapatos de Dios y como dice Dios, ¿cómo hago yo para crear algo tan precioso que llegue a ser mi población, mi pueblo, mis hijos, pero al mismo tiempo permitirle errar, equivocarse, conocer el mal,
y aún así poder ser justificable para entrar en mi presencia. ¿Por qué? Porque los ángeles del cielo, ustedes saben por qué Dios no perdonó a los ángeles caídos y por qué, porque ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Entonces, habiendo tenido ellos la oportunidad de ver algo tan increíble, tan maravilloso, aún así pecaron. Exacto, entonces Dios no los perdonó porque tenían de primera mano la evidencia de que Dios era increíble, de que era maravilloso. Por eso a Dios no lo podemos ver, porque Él nos hace el favor de esconderse para que seamos todavía más justificables. Eso, vea que increíble. Nosotros toda la vida nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no se deja ver? ¿Y dónde está? ¿Y por qué está escondido? ¿Y por qué solamente hace un mundo tan perfecto pero no se deja ver? Porque nos está haciendo el favor de no dejarnos verlo, porque si no tendríamos todavía menos excusa. Estamos en el pecado. Exacto, nuestra naturaleza pecaminosa no es compatible con su santidad ni con su eternidad. Entonces Dios es tan sabio que llega y crea una realidad temporal, que no es para siempre, es temporal, en la que nos pone en un cuerpo pecaminoso, porque la carne por naturaleza hace lo que es contra los deseos del espíritu, y el espíritu desea lo que no desea la carne. Cuando yo hago algo malo, mi espíritu se siente triste, pero tal vez mi carne era lo que quería, ¿verdad? Entonces yo me dejo llevar por lo que quería la carne, luego me siento con remordimiento, me siento triste, me siento mal, porque los deseos de mi espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Por eso yo necesito fortalecer mi espíritu para que mi carne no me revuelque, para que mi carne no me haga hacer todo lo que yo no quiero hacer en mi corazón. La palabra lo dice, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Que me lleva a hacer lo que no quiero hacer, cuando quiero hacer algo no lo hago, y lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer sí lo hago, ¿verdad? Eso es por esa naturaleza dual, ¿verdad? Espíritu y carne. Entonces imaginémonos la sabiduría de Dios. Dice Dios, esto no lo voy a hacer directamente como los ángeles, lo voy a meter en un estuche temporal, en un cuerpo temporal, a través del cual van a conocer el bien y el mal, porque aunque su espíritu esté inclinado al bien, su cuerpo los va a llevar al mal. Y entonces llega Dios y hace una ley incumplible, una ley que no se puede cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque dice que el mentiroso no entrará al reino de los cielos, y tampoco el idólatra, y tampoco el afeminado, y tampoco el avaro, nadie. Porque en esa categoría de pecaminosos, de pecadores, estamos todos. A propósito lo hizo Dios. Hay un pasaje que se llama el propósito de la ley, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué me quiere leer ahí Juan, capítulo 3, del 16 al 21. Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Amén. ¿Dónde dice? De una. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ustedes, todo el mundo ha escuchado esa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, bendito sea Dios, es una bendición, es una belleza, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ustedes habían puesto cuidado a la parte que sigue, la parte de que está despuesito, ¿verdad? Es correcto, pero todavía hay una parte más que está despuesito que dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la condenación es lo que nosotros mismos escogemos. La condenación no es que Dios quiera mandarme al infierno ya porque fallé, porque hice un error. Dios sabía que yo iba a cometer errores. Dios sabía eso. Porque Dios me puso un cuerpo
que me lleva al error. Y Dios sabía que mi cuerpo me iba a llevar al error, y Dios sabía que eso iba a suceder, pero Él tenía preparado un plan de justificación, Él tenía preparado un plan hermoso. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que Dios manda la luz, ahí es donde yo decido, me gusta esto, me gusta la luz, quiero seguir la luz o quiero seguir en la mentira, quiero seguir en el pecado, quiero seguir en el error, quiero seguir en mi propia esclavitud, quiero seguir en la condenación. ¿Qué quiero yo? Ahí es donde Dios pone en mi responsabilidad, ¿verdad?, buscar la luz y seguir la luz. Es que no es de tontos. Y por eso dice que hay dos caminos, Claro. el mal y el bueno. Es correcto, no es de tontos. O sea, si yo tengo manos y tengo sentidos y toco el fuego, yo sé que me quemo. ¿Por qué lo toco? Sabiendo que te Sabiendo que me quema, sabiendo que me hace daño, sabiendo que me hace mal. ¿Por qué lo toco? Cualquiera diría que es un tonto, cualquiera diría que el que toca el fuego es tonto. Es parecido. Si yo en la vida sé que hay cosas que me hacen daño, que me llevan a estar mal, que me quitan la paz, que me quitan todo lo bueno, los frutos del Espíritu, que afectan mi relación con Dios, que me hacen, que estropean mi reputación, que por todo lado me hacen daño, ¿por qué yo voy a preferir eso que la luz? Que lo que me hace bien, que lo que me da paz, que lo que me liberta, que lo que me hace tener una relación más cercana con Dios. Bueno, ahora, otra cosa interesante, porque vamos a ir viendo, recuerden que el tema es el juicio del gran trono blanco. Para llegar a entender la manera de juzgar Dios a la humanidad en el juicio del gran trono blanco, hay que ir entendiendo cómo juzga Dios todas las cosas. Yo les hago una pregunta. Por ejemplo, dice aquí la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿qué pasa con el que no cree en Jesús y nunca ha escuchado hablar de Él? ¿Se pierde o no se pierde? El que no ha escuchado hablar de Él. ¿Ok? Dios pesa los corazones. ¿Ok? Si no es lo mismo una persona que si haya escuchado y lo rechace, que una persona que no haya escuchado, ¿verdad? Que tal vez creció en un lugar donde ni siquiera ha llegado el Evangelio. Entonces, vean qué interesante. La palabra de Dios. Buscar. Está en Romanos 2, ya se los voy a leer. Ojo lo que dice esta palabra, porque tenemos que ir viendo todo. Ya vimos que el Señor nos dio un espíritu que quiere hacer lo bueno, pero también nos dio un cuerpo que quiere hacer lo malo, y también nos dio una ley. Muchas gracias. Y también nos dio una ley que nos dice que es bueno y que es malo, y que nadie puede cumplir al 100%. Puede que yo no mienta, pero tal vez fornico. Puede que el otro fornique, pero no miente. Puede que el otro no miente ni fornica, pero roba. O sea, siempre hay algo que nos va a hacer incumplir esa ley. Siempre, a todos. Y en algún momento de la vida, ¿verdad? Entonces, vamos viendo todos los pilares de lo que estamos hablando. La justificación es por Cristo. Dios juzga el pecado, nos pone un cuerpo pecaminoso, nos da un espíritu que está dispuesto al bien, un cuerpo que está dispuesto al mal, y dice que es la justificación. Vamos a ir viendo. Luego, vean lo que dice con respecto a aquellos que no han escuchado de la palabra de Dios y en qué manera Dios juzga a aquellos que no han escuchado de su palabra. Dice, se llama el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuántos hemos juzgado a alguien y luego hemos hecho lo mismo? Uno dice, ¿verdad que él se brincó el semáforo rojo? Y luego llega uno y también lo hizo, ¿verdad? Y llega uno y ¿verdad que él dijo alguna cosa injusta? Y luego llega uno y también la dice. O sea, ¿cuántas veces hemos juzgado a alguien por haber hecho algo que nosotros también hacemos? Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué significa eso? Dice, mas sabemos
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué creen que significa eso? Es según verdad. Se refiere a que nosotros muchas veces juzgamos desde nuestra opinión, ¿verdad? Dios no. O sea, Dios no lo hace de manera, o sea, no lo hace sin saberlo todo. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Entonces, desde su conocimiento total de las cosas, juzga. Él juzga desde su conocimiento total. Entonces, por eso le dice aquí que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, no es según el criterio de un ser humano, no es según nuestra mentalidad o nuestras ideas, es según verdad. Como Él sabe todo, Él sabe qué motiva a cada persona a hacer cada cosa que hace, Él sabe todos los detalles, Él sabe todas las motivaciones, las circunstancias, las dificultades, Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿de qué manera? Porque no es lo mismo que yo me brinque un semáforo rojo porque no lo vi, porque se me pasó, a que el otro se lo brinque dándole igual y porque lo hizo de mala gana y porque le dio igual atropellar a alguien. Dios analiza todas las cosas porque Él analiza las intenciones del corazón. Por eso dice aquí que los que practican el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, porque yo que no sé qué pasó, lo juzgo desde mi ignorancia. Y yo digo, mira que él se saltó el rojo porque le dio la gana. Y tal vez, no sé, tal vez está medio ciego, no sé, cualquier cosa. Dios juzga, sí, lo que sea. Dios juzga según verdad, porque Dios sí conoce todos los detalles. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que, ojo, estamos hablando de cómo Dios va a juzgar a los que no han oído hablar de su palabra, ¿verdad? Dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Los que andan criticando al otro, pero hacen lo mismo. ¿Usted cree que va a escapar del juicio de Dios? No, también va a ser juzgado. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Menospreciamos a Dios porque es tan bueno que no nos manda el castigo de uno y pensamos que podemos seguir igual. No, es que Él tiene paciencia. Por eso dice que nos guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y el griego también, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Oigan aquí, de aquí en adelante pongan mucha atención, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, oigan, ahí está buenísima, oigan, porque cuando los gentiles que no tienen ley, todos aquellos que no han oído hablar de su palabra, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ven qué profundo que es esto? Entonces ya vamos profundizando en la manera en la que Dios juzga todas las cosas. Tenemos cuerpo pecaminoso, tenemos un espíritu que tiende a lo bueno, tenemos un justificador para el momento en el que Dios sabía que íbamos a fallar, para que nosotros tuviéramos arrepentimiento y fe y pudiéramos ser justificados y aún habiendo sido pecaminosos, tener acceso a una gloria eterna junto con Él de santidad y de perfección. Pero también resulta que hay personas que no han escuchado hablar de su palabra, que tienen conciencia, porque la palabra dice que la ley de Dios está escrita en sus corazones. Entonces, cuando aún sin tener la ley, son ley para sí mismos, porque saben en su corazón que hay bien y que hay mal, y que está bueno y que está malo, porque Dios se los puso en el corazón. Pero vean qué interesante, el día en que el Señor nos juzgue a todos, aquellos que no escucharon hablar de la palabra de Dios,
dice aquí, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vean qué interesante. ¿Qué pasaría con el que hizo el bien? Con el que era hacedor de la ley, con el que era justo, pero no escuchó hablar de Cristo. Dice que será juzgado, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Ojo que estamos hablando, venimos de hablar de gente que no conoce de Cristo, pero dice que van a ser juzgados por Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, aunque ellos no hayan tenido la oportunidad de escuchar de Cristo, Dios decidió justificarlos, aunque no hayan escuchado de Él, por Cristo. Fue Cristo la puerta de justificación, aún para los que no escucharon hablar de Él. ¿Por qué? Porque fue el precio pagado en el mundo espiritual. Porque si no, sí lo podrían los ángeles, sí podrían los ángeles caídos, y sí podría Satanás, y sí podría todo el mundo decirle, qué injusto que fuiste. Ni siquiera lo recibieron y los perdonaste, y a nosotros no nos perdonaste. Él pagó el precio, Cristo pagó el precio, por los que lo reciben y escucharon de su palabra, y por los que no escucharon, pero hicieron el bien. Porque Cristo es el pago, es el sacrificio a pagar, es esa deuda, es ese juicio que tenía que ser pagado, ¿verdad? De la misma manera que se paga cualquier juicio, ¿verdad? Si yo tengo un accidente y tengo que pagar algo, se paga, se juzga, se hace ¿verdad? El veredicto, todo. Entonces, por Jesucristo serán juzgados todos, ¿verdad? Pero ahí es donde está la puerta de acceso a la gloria de Dios para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar de Él. Él es justo. Entonces, a los que hicieron el bien, aún si no hayan escuchado, tienen la oportunidad de ser salvos porque son juzgados en Cristo y por Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo juzga Dios las cosas, ¿verdad? Ahora vamos a leer el propósito de la ley. Porque Dios nos dio una ley imposible de cumplir, ¿verdad? Eso está en Gálatas 3, 19, 29 y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, cada rato estaban pecando, ¿verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Voy a hacer una pausa ahí, ya sigo leyendo ese pasaje. Ojo lo que está diciendo ahí. Dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, ojo, está diciendo que la ley no puede vivificar. La ley, cumplir la ley no me llena de vida. ¿Sí me explico? Dice, si la ley pudiera llenarme de vida, si la ley pudiera vivificar, o sea, no es la ley la que llena de vida. O sea, que yo llego y no hago esto, y no hago aquello, y no hago aquello, y no hago aquello. Eso no me llena de vida. Pero ponme cuidado, ¿verdad? Lo que está diciendo esta palabra. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La justicia de Dios no es porque yo siga toda la ley al pie de la letra. La justicia de Dios es a través de la fe en su Hijo, que es el único que sí podía cumplir a la perfección la voluntad del Padre para que se cumpliera en mí su justicia. La justicia no es porque yo cumpla al pie de la letra todo lo mandado. Dios a propósito mandó una ley imposible de cumplir para que todos estuviéramos metidos en una sola categoría de pecadores. Así que no me puedo jactar delante de Dios y decir, es que yo pequé menos que el pastor Javier, o el pastor Javier decir, es que yo pequé menos que Laura, o que nadie, todos estamos igual, en la misma condición de necesidad de un Salvador. Todos lo necesitamos igual, independientemente de cuánto peque yo, cuánto peco el otro, no me importa, porque a Dios no le importa, porque Dios nos pone a todos en igual de condición. Esa es la justicia de Él. Ojo que lindo dice, no es la ley, no es que cumplir la ley a la perfección lo que me llena de vida, no es eso lo que vivifica. ¿Verdad lo que dice? Dice, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Ves lo que está diciendo? Dios dijo, todo es pecado. Todo es pecado. Porque a veces uno dice, no, eso no es tan pecado. Es que eso es lo que uno quisiera pensar.
¿Ah? Sí, ¿verdad? Hasta por decir que qué pereza que está lloviendo estamos pecando. Sí, sí. O sea, al final de cuentas, vean qué vacilón, vean qué interesante, por qué a nosotros, como seres humanos, que somos libres, nos da la gana inventarnos la ley. Y nosotros decimos, no, es que no está tan mal, no, es que no está mal, no, yo creo que no. Lo que dice. El sexo antes del matrimonio, no. O que, no sé, lo que sea. Todas esas cosillas que parecen ser no tan, que parecen ser poca cosa. Que no es como matar a alguien, o que no es como sacarle los ojos o asesinar. No, no. Que el sexo antes del matrimonio, o que una mentirilla, o que, no sé, cualquiera de esas cosas que parecen poca cosa, a Dios no le importa que lo veamos como poca cosa. Él dice, igual necesita Salvador, igual necesita justificación, igual necesita perdón, igual necesita arrepentimiento, igual necesita santidad. Entonces, ahí es donde Dios llega, y vean lo que dice aquí, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Por eso es que uno no entiende, por eso es que decimos a la gente que no ha recibido a Dios, que no ha estudiado la palabra de Dios, dice, pero ¿por qué todo es pecado? ¿No vas a dejar en paz? ¿Vivir tranquilo? Es que Dios, la idea de Dios no es que vivamos a como nos dé la gana, ni a que nosotros reinterpretemos la ley, o creamos nosotros, queramos crear nuestra propia ley. Él ya dijo cómo son las cosas. No importa que fallemos, importa que entendamos por qué Dios dijo lo que dijo de un principio, que lleguemos al conocimiento de la verdad poco a poco y que vayamos entendiendo a través de la humildad, de la oración, de la relación con Él, porque Él siempre tuvo razón. No le hagamos caso y vamos a ver cómo las consecuencias nos van a enseñar que desde el principio Él tenía razón, como siempre pasa con los papás y los hijos. No les hagamos caso, en algún momento nos vamos a dar cuenta que sí tenían razón, ahí vamos a empezar a querer hacerles caso porque nos damos cuenta que en un principio tenían razón. Entonces, qué importante es aprender a obedecer. Pero bueno, Dios tiene dos caminos. Al que quiere ser sabio y ahorrarse el dolor, hace caso de un principio. Al que no quiere hacer caso, que no haga caso. Las consecuencias llegan y enseñan también. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, para después, en ese momento, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por cumplir la ley a la perfección, por la fe. Pero venida la fe, ya habiendo venido la fe, ya no estamos bajo ayo, como una atadura, ¿verdad? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. La santidad que Él sí pudo tener, me la confiere Dios a mí. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces llega Dios, vean la lógica de Dios. Primero nos mete un primer problema, un cuerpo pecaminoso y un espíritu que tiende al bien. Y ahí tenemos el primer problema. Mi carne no se sujeta a los deseos de mi espíritu, quieren lo contrario, me piden cosas distintas. El primer problema, ¿verdad? Entonces ya me trae la solución de su justificación y todo, pero también resulta que no todo el mundo ha escuchado hablar de Él. Entonces ya llega y nos manda en su palabra también un mensaje que nos explica cómo va a ser juzgado los que no han escuchado hablar de Él, a través de su conciencia y de la ley que tiene escrito en su corazón, a la hora de hacer por naturaleza lo que está bien y lo que expuso Dios en su corazón. Pero también nos da una ley imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque lo que es de la carne, los deseos de la carne, me impiden seguirla a la perfección. Entonces me empiezo a sentir yo culpable de no cumplir a la perfección una ley tan difícil de cumplir. Ay, bueno, no he fornicado, pues ya mentí. Ay, no sé, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. No he mentido, pues ya forniqué. O lo que sea. Entonces llego yo y me veo acorralado contra esa amenaza, ¿verdad? Porque es que a la gente le gusta leer un pasaje ahí fuera de contexto y decir, no, como yo voy a creer en ese Dios, que no es lo que dice ahí en la Biblia, que este no es la revelación, es tampoco, mentiroso, nadie. Entonces ya la gente se siente atacada
se siente amenazada en lugar de profundizar en un mensaje tan lindo como es el mensaje de Dios, que es un mensaje que dice: sí, te di una ley que no puedes cumplir, no para condenarte, sino para que entiendas que usted no tiene la capacidad de salvarse solo, que otro va a cumplir esa ley a la perfección por usted, para que aunque usted no sea capaz, Él lo justifique. ¿Acepta o no acepta? Es que Dios es así justo, porque de un principio imaginemos qué injusto sería que Dios diga: bueno, le voy a dar un cuerpo pecaminoso y luego lo condeno. Sí, cualquiera diría: bueno, estás muy injusto, o sea, el juicio está injusto, me das un cuerpo pecaminoso que me lleva a hacer las cosas mal y luego me dices que la condenación del pecado es la muerte. Entonces me estás matando de gratis porque ni siquiera... No, porque Él llega y nos da la solución y dice: sí, es cierto que el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero también te manda un justificador gratuito, incondicional y que solamente requiere arrepentimiento y fe. Acepta. Pero si lo acepta. Acepta, y ahí es donde todo queda en mis manos. Ahí me lo está poniendo fácil, pero el ser humano es tan orgulloso y es tan soberbio que no es tan fácil, porque uno dice: sí, es gratis, no cuesta ni un 5. Pero ¿qué tanto cuesta ceder mi orgullo, mi soberbia intelectual, mi soberbia, lo que sea? Y decir: yo sí te necesito. Por eso es que decíamos al principio, a Dios se le hace más fácil perdonar a un gran pecador muy arrepentido que una persona que no ha hecho gran cosa, porque ese es el problema de los que no han pecado mucho, ¿verdad? Que creen que he sido tan bueno que realmente ni siquiera ocupo ni la religión ni nada de eso. Si yo soy buena gente y yo hago el bien y yo doy limosna y yo no ofendo a nadie y yo me porto bien. Sí, pero ha mentido, sí, pero ha robado, ha agarrado algo que no le pertenece. Sí, pero o sea, pues de mil maneras ha roto la ley de Dios y necesita el justificador. No porque Dios quiera rinconarlo contra la espada y la pared, sino porque estamos hablando de ligas mayores. Estamos hablando de acceder al cielo para la eternidad. Estamos hablando de estar en un lugar perfecto de santidad, donde no existe el pecado, donde no existen las injusticias. Y si a nosotros no nos nace desde ahorita, que la vida que es temporal, buscar la relación con Dios, que es la santidad, ¿cómo me van a hacer estar con Él en la eternidad? O sea, yo tengo que irme enamorando de Él desde ya. Tengo que ir viendo todos sus beneficios, como dice la palabra: paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. En el momento en que yo me salgo de la vida del mundo, como decía Don Fer, ¿verdad? Que solucionar los problemas con alcohol o lo que sea, eso no es solucionar un problema, eso es meterse en más problemas. Eso es quedarse sin la plata que necesitaba porque la gastó en el alcohol, eso es dañarse el hígado, eso es tener amistades que no lo llevan a ningún lado porque para el alcohol siempre le van a dar, pero pues esté muriendo de hambre, no le van a comprar la comida. O sea, son muchas cosas que al final de cuentas no llevan a ningún lado. Entonces, si yo soy sensato, si yo busco la sabiduría, si yo busco la felicidad, la plenitud, yo no me voy a quedar en el charco, yo tengo que salir de ahí y tengo que enamorarme de Dios desde ya, para que ya yo me vaya sintiendo feliz y con esperanza de estar en la eternidad con Él. Ahora, otro punto importante: ustedes no se han puesto a pensar que si ya es tan difícil ser santo y es tan difícil vivir en santidad, uno no se ha puesto a pensar lo difícil que sería ser santo en la eternidad, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar eso? Que a veces uno dice: pucha, si la vida dura apenas, digamos, no sé, 80, 90, 100 años, con que dure eso ya se me hace largo para ser santo. Ahora, en la eternidad, tengo que ser santo en la eternidad. ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Saben por qué? ¿Por qué no va a ser difícil? Porque ya Dios nos va a sacar de este cuerpo. Este cuerpo es el pecaminoso. Este cuerpo es el que nos lleva al pecado. Si no fuera por este cuerpo, nuestra naturaleza sí sería compatible con la naturaleza de Dios, que es santidad. Entonces, por eso Dios nos va a sacar de este cuerpo. Mientras que estamos en este cuerpo, se nos hace dificilísimo. Y decimos: ser santo, está loco, para siempre, eterno. No, ¿verdad? Porque si ya en el mundo es difícil, en la eternidad también ahí el Señor nos va a ayudar, porque si no, entonces los ángeles, el pecado viene del cielo, ¿verdad? Del cielo viene el pecado, no viene de nosotros. El pecado vino y lo frustró Satanás. Él nos hizo perfectos, dice la palabra. Pero Satanás se metió y nos hizo pecadores a nosotros. Y ahí donde Dios, pero el plan de Dios siempre ha sido, desde que salió, como usted dice, que Él lo sabe todo, sabía que es la imagen de Dios. Cuando Él le dice que está diciendo que a Cristo,
hagamos a nuestra imagen, era Cristo que se estaba viendo adelante en el futuro, salvando a nosotros, a la humanidad. Y la palabra nos dice también que Él es el que por un hombre vimos y por un hombre venimos y caímos en pecado, pero por un hombre salvamos nuestra salvación. Sí. Y si no la tenemos ahorita, digamos, y si no aceptamos a Cristo en nosotros, como le digo al rico, todo lo haces, todo está claro, todo lo haces, pero ahora dale a los pobres lo que tenés. Y seguimos, pero Él tenía algo que no podía soltar, tenemos que soltar todo, como lo hizo con el que estaba en la cruz del Calvario. Él era ladrón, él era esto, pero simplemente aceptó al Señor en su corazón y fue salvo, dice su palabra. Sí, claro, igual la palabra dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Sino que de nuestra propia concupiscencia, pues nosotros también tenemos que, como dice usted, no dejarnos caer ante eso, ¿verdad? Sino tener dominio propio. Pero, vemos que interesante como la santidad realmente, la razón por la que se nos hace difícil es también por la naturaleza de nuestra carne, que tiende al mal. La palabra dice que los deseos de la carne y del espíritu son contrarios. En el momento en que seamos libres de la carne, vamos a tener solo los deseos del espíritu, no los de la carne. Por eso la palabra dice que cambiará el cuerpo corruptible por un incorruptible. Amén, sí, por eso dice la palabra, como dice Ofer, que cambiará Dios el cuerpo corruptible por uno incorruptible, porque lo corruptible no puede dar lo perfecto y lo eterno, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo es el seguro que tenemos que pagar. Es el que nos paga una tercera, incluso hasta de más, como un seguro de carro. Que, digamos, él pagó ese seguro y digamos, usted paga el seguro de su carro, pero si lo hace otra persona, el seguro suyo lo está cubriendo. Ese es Cristo el que nos está cubriendo por medio de ese. Sí, es un buen ejemplo. Un ejemplo. Y también vemos que lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? El juicio de Dios es conforme a la verdad, no a una opinión parcial de una persona, ¿verdad? Desde nuestra ignorancia, sino que los juicios de Dios son conforme a la verdad. Dios toma en cuenta, ustedes saben, el conocimiento de causa. Dios no va a juzgar igual a dos personas que hacen lo mismo por razones distintas. No los va a juzgar igual, porque Él no ve el acto solamente, ve todo lo que está detrás de eso, porque eso fue justo. No es lo mismo que una persona atropella a otra porque estaba ebrio, a que atropella a otra solo porque la persona se le tiró así de la nada, ¿verdad? Y no pudo ni frenar. Es lo mismo, es un atropello, pero lo que lo generó no es lo mismo. O sea, es que Dios es muy justo. Entonces Él ve todos los factores que conllevan a un juicio justo. Ajá. A ver, verás que, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo tuve el placer, ¿verdad?, de conversar con un hombre, bueno, que él es un cerebro, una carisma en lo que es las finanzas, todo eso. Pero en ese tiempo, bueno, yo tenía ahí una situación y yo daba palabras para el alma en mi programa. Pero a mí me llama la atención porque el tipo empieza a preguntar qué es eso de Dios, que te llaman, y yo le pregunto, y le explico que, bueno, que es bueno saber de la palabra más que la matemática o el otro. Lo que a mí me llamó la atención es que su convicción era las buenas costumbres. Entiendo que tenía como esa afinidad, él era como un judío, no sé. La cosa es que él decía que él no creía en Dios, él no creía en ningún profeta ni nada, pero que digamos que el factor venirse para acá, los abuelos y los papás eran personas con valores muy grandes. Y entonces yo puedo entender, ahorita digamos que estás hablando de todo eso, yo puedo entender, mira qué bonito. Bueno, tal vez el Señor, obviamente yo no conocía nada de Dios, pero entiendo que él, muy parecido, trasladándolo acá, Dios lo va a juzgar a él también y de ella, o sea, que están por sus buenos valores que tiene. La palabra dice algo muy importante que cura a Dios en salud, que dice: yo me compadeceré de quien quiera compadecerme y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo puedo decir: pero Señor, usted no había dicho que él hacía así. Él es soberano. Él es soberano, y por encima de lo que sea que yo pueda interpretar, Él es Dios, ¿verdad? Ahora, según lo que dice la palabra, también, y con base en lo que vamos a ver ahorita, que es el conocimiento de causa, no es lo mismo una persona
que trate de vivir bien y que trate de ser buena, habiendo rechazado a Cristo porque se cree muy buena, que una persona que trate de hacer el bien y ni siquiera sabía de Cristo. No es lo mismo, hay un conocimiento de causa por medio. Uno lo rechazó, otro ni siquiera sabía de él. Los dos trataron de hacer el bien, pero hay diferencia entre rechazarlo y no, ¿verdad? Salvó a David, David fue un pecador. Claro. Mandó a matar y al adulterio con Betsabé. Pero ¿sabe por qué? Porque él fue muy arrepentido. Es lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Así como uno que se arrepiente. Claro. ¿Sabe? ¿Cómo perdonó a David? Cuando él hizo esa oración, hay una parte que a mí me gusta mucho después de haber agarrado a la mujer de Urias, ¿verdad? Hay una parte de la oración que hizo David pidiéndole perdón a Dios que a mí me encanta, que dice así: Espíritu noble me sustente. Esa frase a mí me encanta. ¿Por qué? Porque en su momento se dejó llevar por los deseos de sus ojos, de la carne, de que estaba muy guapa, de que la codició, de lo que sea. Pero cuando ya él se llegó a arrepentir de corazón y le pidió perdón a Dios, le dijo: Espíritu noble me sustente. O sea, el día que yo quiera codiciar a una mujer porque está muy bella y porque lo que sea, y como el rey David, en lugar de dejarme llevar por ese deseo carnal, espíritu noble me sustente. O sea, que mi sustento no sea dejarme llevar por ese deseo carnal, que mi sustento sea no haberlo hecho, que mi sustento sea tener un espíritu noble, que sea ese mi sustento. El día que yo quiera decir una mentira porque esa mentira me hace generar, no sé, alguna ganancia material o lo que sea, espíritu noble me sustente. Que no sea el caer en eso lo que me haga sentir satisfecho, sino que sea un espíritu noble mi sustento. Y yo digo, bueno, no lo hice, me siento satisfecho de no haberlo hecho, porque espíritu noble me sustente. Y me gusta mucho cuando él hizo esa oración, me parece una frase tan bonita, porque está pidiéndole perdón a Dios, está diciendo cuán arrepentido está, y le está pidiendo que sea un espíritu noble su sustento, no el sucumbir, ¿verdad?, ante cualquier tentación. No, espíritu noble me sustente. Eso me gusta mucho. Ahora vamos a ver, me queda poco tiempo y queda mucho por leer, entonces vamos un poco más rápido. En Mateo 11, 20 al 24 dice, esto es con respecto al tema del conocimiento de causa. Ojo como el Señor Jesús está diciendo que no van a ser juzgados las personas de la misma manera, aunque hagan lo mismo, porque hay diferentes razones detrás. Ojo lo que dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, Dios sabe qué tanto nos ha dado Él a nosotros convicción de las cosas. Si yo ya tengo experiencia, si yo ya tengo camino en las cosas de Dios, si yo ya tengo conocimiento, si yo ya tengo testimonio, ¿verdad? He vivido un montón de cosas, y aún así le doy las palabras a Dios como si nada, y a cada rato lo reto, no es igual que una persona que apenas está empezando. No es igual. Dios toma en cuenta el conocimiento de causa. Dios es justo. Entonces tengamos cuidado. Incluso hay una parte de la palabra en la que habla de los maestros y dice: maestros, sabed que vosotros tenéis mayor condenación, y no por eso voy a evitar ser maestro, sino que al revés. Por eso más bien voy a tratar de estar mejor con Dios. Por eso voy a tratar de honrar más a Dios y de cuidar mi relación con Él. Y fallo, y falla todo el mundo, pero no tengo que tomar la justicia de Dios como una amenaza, sino como un privilegio. Un privilegio. Eso no me tiene que llevar a mí a tener miedo de ser mejor en las cosas a fallar, digamos, sino más bien tratar de realmente enamorarme más de Dios y vivir más cerca de Él. Pero vemos que toma en cuenta el conocimiento de causa. Incluso la glorificación tiene una manifestación distinta para cada quien, ya que una vez salvos el Señor glorifica nuestras obras. Eso es otro pasaje que va también a complementar todo esto que estamos viendo de la manera de Dios de juzgar las cosas. Hay un pasaje de la palabra que sé que vamos a leer en 1 Corintios 15, 35 al 50,
que dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Ojo, vamos a temas curiosos, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cómo está la cosa después de la muerte? ¿Será que nada más me salva Dios y ya porque le creí? ¿Y qué con las obras? Porque las obras, ¿verdad? Siempre es controversial ese tema de las obras. Bueno, ¿qué? ¿Me salvan las obras o no me salvan las obras? ¿Y hasta dónde es gracia? ¿Y hasta dónde son obras? Dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, ojo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción desde aquí, desde el mundo, desde la carne, desde la corrupción, desde el pecado. Empezamos a sembrar. ¿Que soy malo? Sí, soy malo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno. Soy pecador, lo reconozco. Pero desde mi pecado, desde mi imperfección, trato de hacer el bien. Y mis obras van contando. Dios no... O sea, es cierto que no me salvan mis obras, me salva la gracia de Dios, me salva mi arrepentimiento y mi fe en Él. Pero mis obras no son en vano. Mis obras está bien que no me salvan, pero Dios las toma en cuenta a la hora de la glorificación. Cuando vayamos a morir y Dios nos juzgue, ya todos tenemos garantizado el cielo, o sea, a su presencia, ¿verdad? Porque creímos en Él y porque nos arrepentimos. Pero ¿qué tan glorificado voy a ser yo en la vida eterna? Eso depende también de mis obras. Ojo, qué interesante. Mis obras no me salvan, pero sí me glorifican. Porque el día del juicio, Dios va a decir, sí, fuiste salvo por Cristo, pero por haber hecho esto y esto y esto y esto, estas son tus coronas, esta es tu gloria. No porque eso depende de mi salvación. Si fuera por eso, no me salvo. Pero como me salvó Cristo, aparte de eso me glorifica dependiendo de mis obras. Entonces, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, desde nuestra deshonra actual, desde todo lo malo que hemos hecho. Se siembra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y postrer Adán, espíritu vivificante, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿No? Qué interesante lo que está diciendo aquí. Nos está diciendo un montón de información. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿cómo es la cosa después de la muerte? ¿Me salvo ya o qué? Sí, me salvo por la gracia de Cristo, pero hay glorificación. ¿Cómo funciona la glorificación? Con base en mis obras. Mis obras sí tienen un peso. No son las que me salvan, son las que me glorifican. Dice, luego, en el tribunal de Cristo, se hace un juicio para los creyentes en el que no está en riesgo la salvación, sino las recompensas. Es lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Eso está, bueno, vamos a leer 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
O sea, Dios pondrá a prueba nuestras obras, Dios evaluará, calificará, ¿verdad? Juzgará nuestras obras en la vida. No vamos a perder la salvación en este juicio del tribunal de Cristo, porque es un juicio para los que lo recibieron, para los que creyeron en Él, para los que tomaron su regalo de salvación, se arrepintieron y en ese momento no tenemos nada que temer. No es un juicio en el que nos van a decir, usted se pierde, usted se salva. Todos se salvan, pero ahora sí, ¿cuántos serán glorificados? Vamos a pesar sus obras. Ese es el juicio del tribunal de Cristo. Está el otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco, que es el que vamos a leer ahorita también. Ahora, con respecto a este mismo tribunal de Cristo, también dice lo siguiente, en 2 Corintios 5, del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, ojo, ¿de quiénes está hablando? Ojo, no estamos hablando de los no creyentes. Todo lo que hemos dicho aquí en este pasaje está hablando de la comunidad, del pueblo de Dios, los creyentes, los que no han recibido a Él. Dice, porque es necesario que todos nosotros, no está incluyendo a los no creyentes, hablando de su pueblo, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No dejamos de ser salvos, pero vamos a ser pesados y vamos a ser recompensados, o vamos a dejar de recibir recompensa, pero vamos a estar con Él. Igual que en este mundo. En este mundo tengo la oportunidad de estar con Dios, y también tengo la oportunidad de crearme un buen futuro. Si quiero estudiar, si quiero trabajar, si quiero hacer aquí, si quiero hacer allá, yo mismo también me esfuerzo por cultivar algo mejor. Que una persona tenga una gran posición y otra tenga una posición menos prestigiosa, no quiere decir que Dios lo ame menos o que esté menos cerca de Él. Pero desde ahorita nosotros también, nuestras obras nos llevan a tener una mayor glorificación. No quiere decir que nos ame menos o que va a estar menos cerca de nosotros, pero yo también tengo que trabajar en la gloria que quiero sembrar desde ahorita, con base en el amor que yo tengo hacia Dios, a sus propósitos, a su ministerio, a lo que me ha dado, que tanto me enamoro yo, que tanto lo amo, que tanto me apasiono, que tanto procuro que mis hermanos sean salvos también. Todo eso será glorificado, no porque Él me chantajee y me diga, bueno, ¿qué? Póngale para que sea más glorificado, póngale, a ver qué, más coronas. Eso no tiene que ser la motivación. Pero entre menos sea esa mi motivación y más sea realmente mi motivación, el verdadero amor, más gloria voy a recibir, porque más me voy a mover en amor por mi prójimo, no pensando en las coronas, pensando en el sacrificio que hizo Él y en el privilegio que es ser copartícipe con Él en un plan de redención, ¿verdad? Vamos a ver, ya casi. Bueno, ahora sí, ya para entrar dice con respecto al juicio del gran trono blanco, es un juicio para los no creyentes, en el cual serán juzgados por sus obras. No es el castigo para todos, el infierno no es igual para todos, eso hay que saberlo. Uno se imagina un solo lago ahí, todo el mundo igual, todo el mundo quemándose igual. El juicio de Dios es justo para arriba y para abajo. Entonces, para los salvos hay glorificación y hay niveles de glorificación. Para los condenados hay niveles de dolor, hay niveles de sufrimiento, hay niveles con base en sus obras. De la misma manera, vamos a ver, el que tiene a Cristo es salvo, el que no lo tiene o lo rechaza se pierde porque no decidió confiar en Él, recordando la excepción que nos dice la palabra de los que hicieron el bien pero nunca escucharon hablar de Él, porque Dios es justo. Los que son salvos tienen un juicio con base en sus obras, no para ser salvos, para ser recompensados. Los que no tienen al Señor son condenados. Una vez condenados, son juzgados con base en sus obras. Entonces, no es condenado igual una persona que otra, es con base en sus obras. Como ellos confiaron en sus obras para salvarse y pusieron del lado de Dios,
por sus obras serán juzgados, y lo que sus obras conlleven como consecuencia es lo que Dios les va a dar como justa paga y retribución, porque Él es justo. Entonces la misma condenación para todos. De un principio, igual que lo dijimos ahora, presencia con Dios, todos los que se salven. En la presencia de Dios, todos los que se salven. Habrá diferentes niveles de glorificación. En ausencia de la presencia de Dios, todos los que se pierdan. Habrá diferentes niveles de condenación. Y Dios es muy justo, muy justo, muy ordenado. Entonces dice en el cual serán juzgados por sus obras, y también se le llama la muerte segunda. Los creyentes nacemos 2 veces y morimos una. Nacemos una vez del vientre y otra vez del agua con el Espíritu Santo, y luego morimos una vez. Y los no creyentes nacen una vez y mueren 2. Nacen una vez del vientre materno, nunca nacen del Espíritu, y mueren en la carne y mueren en el Espíritu. Y vamos a leer este último pasaje también en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando dice grandes y pequeños, no necesariamente se refiere a niños, sino personas de diferentes niveles sociales, ¿verdad? Gente muy importante, gente en el mundo de estatus, o gente muy sencilla, todos de pie delante de Dios, todos aquellos que no recibieron al Señor, porque ese es el juicio del gran trono blanco, juicio de condenación. Por eso dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 3 aspectos fundamentales. Es exclusivo para los no creyentes. Ocurre después del milenio y de la rebelión final de Satanás. Recuerden que el milenio está por venir después de la tribulación. Entonces esto ocurre al final del milenio, ahora el juicio del trono blanco. Los creyentes no participan aquí, pues sus nombres ya están en el libro de la vida. Recordemos que estamos en otro juicio, que es del tribunal de Cristo. Segundo punto, se juzga según las obras. Los libros registran cada acción, palabra y pensamiento de las personas. Como nadie puede salvarse por sus propias obras, este registro demuestra la justicia de su condena. El registro que hace que nadie le pueda decir a Dios: fuiste injusto, porque es el registro de todo que va a hacer constar que fue por sus obras y que Dios fue justo hasta el final. Y luego el resultado de la muerte segunda. La sentencia final es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Esto representa la destrucción. En resumen, ya para terminar, en resumen, Dios es santo, justo y eterno. Como es santo, es limpio y puro. Como es justo, tiene que juzgar toda obra injusta y pecaminosa. Como es eterno, el veredicto final de sus juicios no tiene fin. Es eterno. Decide justificar por medio de la fe y el arrepentimiento a los hombres. Toma en cuenta el conocimiento de causa y es justo para juzgar a los que nunca escucharon sobre él, pero ya pagó el precio en Cristo. Nos pone a todos en igualdad de condiciones como pecadores, para que nadie se jacte y la gloria sea de su Hijo por medio de su propio sacrificio. Ya casi. Pone en nuestras manos la libertad y responsabilidad de aceptarlo o rechazarlo, de tomar su justificación o buscar justificarnos y salvarnos a nosotros mismos. Justifica y salva al que lo recibe y glorifica según las obras. Condena y separa eternamente a quien lo rechaza y juzga también según las obras. Entonces es la palabra de hoy, para que veamos cómo es Dios de ordenado y cómo el juicio de Él es justo en todo sentido, desde el principio para dar salvación o para condenar a quien no recibió su salvación, y también cómo es justo para que a los que fueron salvos les dé recompensa con base en sus obras, y a los que no fueron salvos también los condenen con base en sus obras, ¿verdad? Entonces esa sería la palabra de hoy, del juicio del trono blanco. Y
gloria a Dios. Y bueno, ahí vamos a poner en manos de Dios como siempre, ¿verdad? Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por ser justo, por ser santo, por ser grande, Señor, en misericordia. Te pedimos, Señor, hoy que esta palabra, Señor, nos alimente, nos edifique, Señor, y ponga en nosotros esa convicción, Señor, de enamorarnos más de ti, de querer hacer las cosas, no por coronas, no por gloria, sino por amor, Señor, por ese amor que tú tuviste para entregarte por nosotros, el mismo amor por el cual te despojaste de tu posición de Dios, siendo Dios, y de rey, siendo rey, para hacerte siervo, para hacerte débil, para hacerte vulnerable y servir en este mundo hasta la cruz. Te pedimos que ese mismo amor que te motivó sea el que nos motive a nosotros, Señor, a participar de tu plan de redención, compartiendo el Evangelio y compartiendo las buenas nuevas con aquellos que no te conocen, para que sean libres del pecado, de la mentira, para que luego, Señor, cuando tú nos glorifiques, Señor, y nos pongas las coronas, Señor, las tiremos delante de ti para darte a ti toda honra, gloria y alabanza, porque tú, Señor, eres el creador de todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, nos mueva, nos conmueva, nos motive, Señor, y nos lleve a esperar con gran esperanza, con gran amor, ese futuro que tienes para nosotros, Señor, en el cual estaremos en tu presencia. Te bendecimos, te damos las gracias y te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que han de ser salvas, que aún no te conocen, que han de recibirte, Señor, y de recibir ese precioso regalo de salvación. Te damos las gracias y también te pedimos por los alimentos para que los bendigas, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia y por tus planes que son justos y perfectos. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.